Bienvenidos a Estrategia Televisión. Colombia, en las últimas décadas, se ha visto envuelta en un conflicto interno contra el narcoterrorismo que ha orientado de manera muy significativa sus Fuerzas Armadas, principalmente su ejército de tierra. Colombia se ha centrado en la lucha contra guerrilla. Colombia se ha centrado en ese combate, en esas tácticas militares que va orientada a un tipo de guerra muy específico, pero que poco tienen que ver con una guerra convencional. Además, hay que tener presente la especial geografía y orografía de Colombia. Tenemos que tener presente que Colombia tiene amplias montañas, una cordillera muy importante, pero también selvas profundas, selvas prácticamente impenetrables. Este hecho deja claro, deja de manifiesto que Colombia, a la hora de formar sus Fuerzas Armadas, a la hora de formar su ejército, tiene que estar orientado en una realidad muy clara, que es la movilidad, la capacidad de a través de medios fundamentalmente aéreos poder, digamos, sortear todos estos inconvenientes, tanto montañosos como selváticos, que afectan a Colombia. Entonces aquí la pregunta es muy clara. ¿Colombia necesita carro de combate? Bueno, os doy la respuesta ya hace el minuto 1 porque yo no soy youtuber, entonces no me dedico a hacer vídeos con una finalidad de que lleguen a mucha gente, sino de aquel que quiera aprender y aquel que quiera ampliar sus conocimientos que pueda hacerlo. Entonces la respuesta es el minuto 1. Sí, Colombia necesita carros de combate. Cualquier nación, excepto cosas muy puntuales, necesita carros de combate. Y tener una unidad acorazada, mínimo una brigada acorazada, o de entidad parecida a una brigada, es algo fundamental en cualquier ejército. Obviamente no tendría mucho sentido que Colombia tuviese 3, 4, 5 divisiones acorazadas. En primer lugar, porque desde un punto de vista presupuestario no podría mantenerlas, pero es que además no es su realidad geográfica, no es su realidad como país. Tenemos que tener presente que a la hora de constituir unas Fuerzas Armadas, siempre tenemos que pensar para qué la queremos. Siempre tenemos que pensar cómo vamos a utilizarla. Esto es fundamental, porque si no empezamos a caer en estereotipos y empezamos a caer en dichos populares de a mí me gustan más los aviones, a mí los submarinos, y hay que tener de esto o de lo otro. Cuando hay que ver a las Fuerzas Armadas como un conjunto y entender que una vez que comprendamos cuál es nuestro enemigo real, cómo queremos luchar y cuáles son nuestros objetivos, a partir de ahí tenemos que desarrollar estas mismas. Colombia puede tener conflicto con los países vecinos, bien sea una frontera terrestre o una frontera marítima. Esto afecta a todos los países del mundo. El cuento chino ese de que nos llevamos bien con este país y por lo tanto no es una hipótesis de conflicto, simple y llanamente es de gente con unos conocimientos bastante limitados. Punto. En este aspecto, los países con los que podría tener conflicto Colombia no son los más indicados para que se pueda llevar a cabo una guerra acorazada. En primer lugar, porque estos países no es que tengan una gran flota acorazada, ni mucho menos, pero es que en segundo lugar las características del terreno tampoco invitan a ello. Hace tiempo se habló de que Colombia podría estar interesada en adquirir los carros de combate israelíes Merkava. Bueno, no sería una mala adquisición, por supuesto que no. ¿Pero por qué quería adquirir estos carros de combate? Pues en primer lugar porque Venezuela había comprado T-72 y en segundo lugar porque la situación política de Venezuela, digamos que se había complicado bastante y Colombia empezaba a verlo como una amenaza. Pero realmente una guerra entre Colombia y Venezuela, por ejemplo, pero entre Colombia y Ecuador o Colombia y Panamá, los carros de combate ni van a llevar el principal peso de las operaciones, ni además van a ser un factor determinante y el número necesario de lo mismo para poder penetrar con fuerza en territorio enemigo y las capacidades necesarias para poder realizar una maniobra acorazada y no estar siendo, si me permitís la expresión, como unos imbéciles que utilizamos los carros de combate como si fuesen un vigilante de seguridad a la entrada de un supermercado. Si somos capaces de realizar esa maniobra acorazada y no hacer lo que está sucediendo en Ucrania, Colombia realmente no tendría un objetivo claro a la hora de realizar la misma, porque carecería siempre de los medios necesarios para poder mantener esta sobre el terreno. En primer lugar, por las propias condiciones del terreno, pero en segundo lugar, porque no hay un objetivo claro
sobre el que poder llevar a cabo esta operación acorazada. Al final, las principales ciudades se acceden a ella a través de carreteras que en muchos casos son, digamos, de difícil conducción, carreteras muy difíciles de defender, que transitas por terreno montañoso. Es decir, que a la hora de realizar esta maniobra acorazada, el campo, el terreno, te da lo que te da, y como es selva, te da muy poquito, entre selva y montaña, y las comunicaciones, la vía principal de comunicaciones, pues necesitarías prácticamente un ejército entero para poder defenderlas, porque son muy vulnerables debido a esta geografía. Por lo tanto, aunque pueda haber zonas de Colombia llanas, en las cuales más o menos, sobre todo cercanas a Venezuela, en las cuales más o menos la maniobra acorazada podría ser interesante, lo cierto es que Colombia, debido a estas circunstancias, su ejército de tierra no debería de virar a un ejército europeo con brigadas acorazadas, ni mucho menos. Sí considero que sería necesario disponer de la misma, no solamente por un aspecto disuasivo, sino para una determinada fase concreta de la guerra, para realizar una determinada acción ofensiva que pudiese conducir a una victoria por aplastamiento o bien directamente por superación de las líneas enemigas, pero pensar que Colombia debería dotarse de carro de combate de una forma sistemática, como tiene el ejército italiano, el ejército español, sería un error. Teniendo en cuenta no solamente quién es su enemigo, sino la propia geografía colombiana, en este aspecto lo que hereda Colombia de la lucha antiguerrilla, es decir, helicópteros y medios fundamentalmente de apoyo aéreo y ataque a tierra, creo que es lo mejor. Con un buen regimiento de aviones de combate, que no solamente te garantice que nadie va a obtener la supremacía o la superioridad aérea sobre el territorio, sino que además a ti te permitan realizar misiones de ataque en territorio enemigo, desde mi punto de vista, para Colombia sería más que suficiente en este caso. Al final, la artillería, siempre la artillería, aunque nos olvidemos de ella, es fundamental y es básico en cualquier ejército, unido con esa capacidad de helitransporte, es mucho más importante para Colombia que tener 2, 3, 4 brigadas acorazadas. Además, también hay que tener presente a quién te vas a enfrentar. Y bueno, los carros de combate de Panamá brillan por su ausencia. Los carros de combate de Venezuela, AMX, T-72, no es ningún tipo de amenaza real. Y por supuesto, en Ecuador estaríamos en las mismas circunstancias, Perú estamos en las mismas circunstancias, y Brasil, pues 3/4 partes de lo mismo. Pero es que además, aunque estos países, aunque Perú tuviese 1000 carros de combate Abrams, Perú no puede utilizar los 1000 Abrams contra Colombia, igual que Colombia, sin eso mismo, no podría utilizarlo contra Perú, porque la frontera que hay entre los dos países es la que es. Y ahí un carro de combate es un suicidio meterle, porque no sale, no hace falta ni atacarle. Se va a quedar él solo hundido en esa profundidad de la selva amazónica, oxidándose. Ni siquiera vas a necesitar quitártele del medio. Por lo tanto, en este aspecto, Colombia debe centrarse en los aviones de transporte, los helicópteros de transporte, y aumentar enormemente esta capacidad. Ahora mismo hay muchísimo Black Hawk, está la versión propia colombiana del modelo Arpía 3, pero creo que sería muy útil para Colombia en este aspecto ir a por un helicóptero de mayor capacidad. Fundamentalmente estoy pensando en un Chinook, básicamente en un Chinook. También podría ir a por los CH-53, no sería una mala adquisición, pero debido al resultado que ha dado el Chinook en Afganistán, sobre todo a la hora de realizar operaciones en alta montaña, y teniendo presente que Colombia, este aspecto es muy importante dentro de la geografía global del país, creo que el Chinook sería una aeronave extraordinaria para Colombia y mejoraría muchísimo esta capacidad que yo creo que es fundamental en el ejército colombiano. Y más allá de la armadura, más allá de la capacidad de pegada, creo que está la capacidad de movilidad y de llevar tropas donde sea necesario en el momento que sea necesario. Y un Chinook ya sabemos que no solamente puede transportar tropas, sino que también tiene una gran capacidad de llevar mediante una slinga piezas de artillería, incluso vehículos blindados ligeros. Por lo tanto, en este aspecto, el Chinook sería un arma fundamental. Si tengo dinero, prefiero comprar Chinook que prefiero comprar carros de combate. Es así de simple. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.